Bien, se ha llevado a cabo en Lima el 13º Congreso Feminista Latinoamericano y del Caribe, un encuentro donde se ha debatido los retos y desafíos que precisamente tenemos las mujeres para construir un mundo sin opresiones, sin agresiones y donde se nos reconozca como motores de cambio. Para hablar de este tema tenemos a Diana Miloslavic Tupac para hablar de estos temas importantes que se han tratado precisamente en este encuentro, como por ejemplo la despenalización del aborto, la erradicación de toda forma de violencia, y nos vamos a enfocar en qué es el feminismo. Le damos la bienvenida a Diana Miloslavic Tupac, que nos ha hecho hincapié que es peruana y que ha estado pues en este congreso. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por esta entrevista. Sí, bueno, yo siempre recalco que soy Tupac, que tengo un apellido croata, o sea, soy hija de un migrante, ¿no? Que es un tema también que se ha tratado en el 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se acaba de llevar a cabo entre el 22 y 25 en la ciudad de Lima, ¿no? En el Parque de la Exposición. ¿Y qué tal la experiencia de este encuentro? Cuéntanos. Mira, bueno, yo he sido parte del grupo impulsor, del grupo organizador. La verdad que ha sido una experiencia, digamos, muy fuerte, porque recibir 1.500 personas, delegaciones eran 900 que vinieron de toda América Latina y también latinas que viven en Estados Unidos y en Canadá. Delegaciones de Bolivia, de Uruguay, de Colombia, que fueron las más grandes, han venido de El Salvador, una delegación de Nicaragua también importantes, vinieron mujeres de Honduras, vinieron mujeres también de Argentina, Chile, Uruguay, ¿no es cierto? La delegación boliviana también importante, vinieron también de Haití, hubo también una cubana, y yo creo que también fue importante que siempre nos acompañan algunas mujeres de los Países Bajos, de España, digamos, y hemos tenido también una invitada que ha venido de Mozambique, desde el África, ¿no? Para conocer qué estábamos haciendo, pero lo fundamental han sido la delegación de América Latina. Han sido en total más o menos 1.500 mujeres que se han enfocado en este encuentro. ¿Cuáles han sido los lineamientos, los ejes que se han debatido, las conclusiones a las que se han llegado? Mira, han sido 3 ejes de trabajo. Uno ha sido el tema de la interculturalidad crítica, que ha sido un espacio importante de diálogo y conversación, discusión, sobre la importancia de incluir, de dialogar con el sector indígena, amazónico, rural, campesino, que en nuestra región, en algunos países, es incluso poblacionalmente muy importante, ¿no? Para el caso de Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, tenemos una población rural, indígena, amazónica, campesina muy importante, y nosotras, estos espacios nos parece que son importantes para construir alianzas y diálogo con un sector de mujeres que han sido como los que viven en las mayores desigualdades y con las menores oportunidades en la región, ¿no? El segundo eje ha sido el de la sostenibilidad de la vida, que está vinculado, digamos, a las posibilidades que tenemos ya de sobrevivencia en el planeta Tierra, en temas que están ligados a la sostenibilidad de la vida, vinculados a la soberanía alimentaria, al medio ambiente, a la necesidad de que el feminismo tenga alianzas con otros movimientos sociales, porque la sostenibilidad de la vida está en juego en el planeta Tierra por los temas vinculados al tema del agua, ¿no es cierto?, que es un tema fundamental que se está agotando, el tema del cambio climático que vamos a tener acá en la COP20 a unos días. Y el tercer eje es el tema clásico, histórico, que el feminismo nuestro lo ha levantado, que es el tema de nuestros cuerpos, nuestros territorios, que tiene que ver con un tema fundamental que siempre ha sido vinculado al tema de la sexualidad, a los derechos sexuales y reproductivos, y que hoy, digamos, ha sido muy matizado, ¿no es cierto?, con los debates que tienen que ver con las nuevas identidades de género, que tiene que ver con
con las mujeres que quieren ser hombres, los hombres que quieren ser mujeres, y con el tema del lesbianismo, el cuestionamiento a la heteronormatividad que tenemos, que en nuestro país se traduce en que estamos a favor del matrimonio igualitario, no solamente la unión civil, y el reconocimiento de derechos a toda la diversidad sexual que hay en América Latina y el Caribe. Sobre el primer eje, comentábamos antes de empezar la entrevista que el feminismo antes era visto solo como una preocupación del sector o de una clase media. Tú me comentabas que eso ya no es así. Claro, digamos, los orígenes, ¿no es cierto? Digamos, digamos las feministas más históricas se iniciaron, ¿no es cierto?, en lo que es la clase media, digamos, de las grandes ciudades que han habido en América Latina. No es casual, digamos, que organizaciones de feministas, no solamente como Flora Tristán, Manuela Ramos Lemus, hayan surgido en la ciudad de Lima, sino también organizaciones en México como CIDAL también eran digamos, urbanas, y grupos como en Venezuela La Conjura o la Casa de la Mujer en Bogotá. O sea, bueno, sí, efectivamente éramos mujeres urbanas, pero que a lo largo de estos 33 años hemos construido lazos, puentes con las mujeres de todas las diversidades, ¿no? Ahora estamos en la discusión de lo que llamamos la interseccionalidad, que no nos define solamente el hecho de que todas somos mujeres, de que tenemos que empezar a ver, digamos, lo que se cruza con cada una de las mujeres, y entonces una cosa es ser una mujer blanca, heterosexual, con hijos, o ser una mujer negra, bisexual, sin hijos quizás, pero con alguna discapacidad, o ser una mujer indígena, en fin, ¿no es cierto? Lo que decimos es que no solamente tenemos que ver que hay clases sociales o sectores sociales, como lo queramos llamar, en América Latina y en el Caribe, sino que tenemos una población afrodescendiente importante de mujeres, tenemos una población indígena importante, tenemos mujeres con discapacidades que tenemos que incluirlas, mujeres, tenemos mujeres campesinas, rurales, indígenas, amazónicas, que también tenemos que ver cómo se interseccionan. Por eso decimos, y bueno, hay un porcentaje de jóvenes muy alto en América Latina, con pocas oportunidades para la política, para el empleo, para todo. Es una generación, digamos, que en estos sistemas económicos y políticos que estamos viviendo hay pocas oportunidades para la nueva generación de jóvenes, y que tenemos que abrir, también contribuir a abrir espacios para ellas. Entonces no es lo mismo, también hay un tema generacional que hemos discutido. Pero en los últimos años esos espacios se están abriendo cada vez más, ¿no? Tenemos presidentas mujeres, tenemos mujeres que están cada vez entrando más al tema político. Conversamos, por ejemplo, lo que pasaba en Bolivia, que 48 escaños han logrado para mujeres en el Parlamento boliviano. El espacio político, las mujeres en la política, estamos avanzando. Pero miren, hay contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la paridad y la alternancia que tiene el sistema electoral boliviano, y que ha sido puesto a prueba el mes pasado, y que, como tú dices, ha tenido una representación casi paritaria, también está en la Constitución ecuatoriana, pero todavía no ha habido elecciones. Sin embargo, en nuestro país tenemos archivadas ahí en la Comisión de Constitución del Congreso las diversas iniciativas sobre alternancia, ¿no? Y ya ni siquiera en el Perú hablamos de paridad, lo que en casi toda América Latina ya se están planteando, digamos, de que la paridad entendida como que hay que compartir el espacio de decisiones públicos, políticos, pero también queremos compartir el espacio de las responsabilidades familiares al interior de la casa, de los hogares, ¿no es cierto? Porque mientras hay mujeres que tienen el espacio en la vida política, pero se siguen haciendo cargo del cuidado del hijo, la hija, la mamá, el marido, ¿no? O sea, las mujeres siguen trabajando más en casa que los hombres, y entonces esto es una situación que no se ha mejorado en toda América Latina, ¿no? Y tenemos obstáculos nuevos como los temas de acoso político, legislaciones que ya hay en Ecuador, en Bolivia, en Perú también se está discutiendo
el acoso político. Tenemos en el último proceso electoral de que cada 10 candidatas, 4 han vivido situaciones de acoso político producto de una encuesta que hizo el Jurado Nacional de Elecciones con Flora Tristán. Entonces, sí es cierto, hay una presidenta en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿no? Que es muy importante, pero necesitamos, digamos, que también en todos los espacios del poder que hay, estemos. En el caso de Perú, nosotros tenemos 3.000 autoridades y casi el 80% de esas 3.000 están como concejalas, regidoras en los municipios distritales. O sea, estamos como en el primer escalón del poder, ¿no? Y entonces tenemos que ir como consiguiendo más poder para que las mujeres estén en los espacios de decisión, ¿no? Hay temas que han generado alguna controversia alrededor de este encuentro. El tema de los trabajadores sexuales y los grupos trans. ¿Cómo han podido ver esos temas en este encuentro? Bueno, tradicionalmente en varios países siempre ha habido un debate entre quienes están por la abolición del trabajo de la prostitución, ¿no? Están en contra, son abolicionistas, mientras ha habido una corriente de trabajadoras sexuales que han empezado a organizarse. También esto muy al amparo de las políticas de prevención del VIH-Sida, ¿no? Los programas de Naciones Unidas han sido muy grandes en los últimos 20 años y entonces han incidido mucho en la población de trabajadoras sexuales y estas han terminado construyendo organizaciones muy grandes y poderosas en toda la región. Y bueno, hay un debate pendiente que tiene que ver con que efectivamente hay trabajadoras sexuales dueñas de su vida, de sus decisiones, pero también hay muchas mujeres prostituidas en contra de su voluntad que son víctimas del tráfico y la trata de mujeres y de niñas que todavía hay en la región de América Latina, ¿no? Las trabajadoras sexuales han estado en el encuentro, pero sigue estando en la agenda de muchos sectores feministas que el tema de la trata y el tráfico de mujeres que se están prostituidas contra su voluntad es algo que debemos de contribuir a que disminuya, acabe, desaparezca, ¿no? Y el otro tema, el de los grupos trans, que había habido que algunos no los dejaron entrar al debate. Bueno, ya desde varios años, desde el 2006, los hombres que transitan a ser mujeres, estaban ya asistiendo a los encuentros feministas, ¿no? Entonces, lo que hay en el debate es las mujeres que transitan a ser hombres, y esto, generó una tensión la plenaria final, ¿no es cierto? Pero, era una demanda pequeña, no es que habían muchos, eran un grupo pequeño, pero lo que se ha quedado es en que se ha establecido una comisión de trabajo que de aquí al próximo encuentro en Uruguay, vaya definiendo, cuál va a ser la salida con ellos, con ellas, ¿no? Solo para finalizar, este encuentro se ha dado en el marco del Día Internacional del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Nuestro país tiene cifras escalofriantes, somos el segundo país con mayores casos de feminicidio en Latinoamérica, solo después de Colombia, y vienen otros países. ¿Cómo luchar contra esas cifras? Bueno, en el caso de Perú, yo creo que el feminicidio ha sido uno de los primeros países que ha tenido una legislación. Hay un apoyo, yo creo que de todos los sectores, también de la prensa, de los medios, pero yo creo que... países de ley de feminicidio? Así es. Y entonces, pero yo sí creo de que es importante, lo han anunciado en estos días, de que el sector educativo es fundamental, ¿no es cierto? Mientras otros sectores avanzan, ¿no es cierto?, desde el Estado y la sociedad civil y las feministas plantearon el día de establecer un día contra la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre, justamente en el primer encuentro feminista, en homenaje a las hermanas Mirabal, que habían sido asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, pero
a 33 años, digamos, creo que hemos avanzado, pero creo que es fundamental el tema educativo, el tema de la formación de los niños y niñas. Y si tú revisas todo el sistema educativo peruano y también el universitario, no hay ningún curso especial que hable a los niños, las niñas, de derechos, del tema de la violencia, de cómo, digamos, tenemos que educarnos y construirnos de una manera diferente, ¿no? Entonces creo que nos hace falta no solamente cambiar el sistema educativo peruano, sino también necesitamos que el Ministerio Público, que ha archivado muchos casos de feminicidio, porque con el nuevo Código Procesal Penal todo tiene que ser rápido, pero lo rápido ahora es que lo archivan y entonces los feminicidas ni siquiera pasan al Poder Judicial. Entonces también nos preocupa el Ministerio Público y el Poder Judicial, digamos que los jueces, hombres y mujeres, no están sensibilizados con los casos de violencia y cuando llega un caso de una víctima de violencia empiezan a tratarlos como, digamos, con una atención como si se hubieran quedado paralizados en el siglo pasado, ¿no es cierto? De preguntarle a la mujer, de responsabilizar a la mujer de los casos de violencia, ¿no es cierto? Entonces necesitamos también mucho trabajo con los jueces y las juezas en nuestro país, que siguen siendo muy conservadores con las mujeres, ¿no? Y el trabajo de la educación, principalmente. Claro, y el trabajo también con el Ministerio Público y el Poder Judicial es sumamente importante porque si las mujeres no sienten que acceden a la justicia, entonces, digamos, van a las comisarías, dejan sus denuncias, y si esto, digamos, la justicia peruana no responde a lo que ellas están denunciando, no solamente tenemos las 86 muertas, ¿no es cierto? Éramos 76, yo en las cifras, teníamos la cifra oficial, hasta la semana pasada eran 76, hoy en los periodos aparecen 86, pero creo que deben ser entre 76 y 78. Muchas de las mujeres víctimas de feminicidio sí habían hecho su denuncia. Entonces, el Estado tiene que garantizarle a las mujeres que van a hacer su denuncia algún tipo de protección, ¿no es cierto?, para impedir que sean víctimas de feminicidio. Claro, porque si el miedo de hacer la denuncia, el miedo de la represalia, no hay una respuesta por parte de la parte judicial o de la parte del Estado, entonces las mujeres no van a querer denunciar, porque ¿para qué si no les van a hacer caso? Así es, entonces sí necesitamos por eso cambios en casi todo el Estado peruano, ¿no? Y por supuesto la sociedad civil y las feministas ratificaron en el 13º encuentro que el tema de todas las violencias contra todas las mujeres sigue siendo uno de los ejes centrales y fundamentales, digamos, para hacer que las mujeres, ¿no es cierto?, puedan vivir, digamos, en paz, ¿no es cierto?, y puedan también trabajar, digamos, en lo que se desempeñan, ¿no? O sea, estamos hablando de cifras tan altas que la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? O sea, que todas las mujeres que trabajan remunerada o no remuneradamente van todos los días a trabajar y son golpeadas en la noche, el fin de semana. O sea, estamos hablando, digamos, de un porcentaje muy alto de mujeres que además de trabajar en condiciones como los que tú señalabas del doble jornada, además de la doble jornada, van al trabajo golpeadas, ¿no? Y entonces es como decir, eso, digamos, tiene que transformarse, ¿no? Muy bien, son cifras escalofriantes realmente. Nosotros agradecemos el trabajo que viene realizando este organismo, este encuentro de mujeres que cada 2 o 3 años buscan precisamente un lugar y un momento para debatir estos temas, cómo buscar encontrar espacios para que las mujeres tengan igual oportunidades que los hombres y sobre todo enseñar a poblaciones que tienen menos recursos a que sepan defenderse, defender su cuerpo, defender del abuso, defenderse del acoso, entre otros temas. Y luego también lo importante creo que es el intercambio de experiencias, ¿no? Creo que hemos avanzado en América Latina y el Caribe juntas, porque hemos aprendido, nosotros aprendimos de las brasileñas que tuvieron primero comisarías de la mujer antes que nosotras, aprendimos, tenemos una ley de igualdad de oportunidades, ya había una ley de igualdad real en Costa Rica, es decir, hemos crecido mutuamente y creo que los encuentros feministas, que han sido 13, nos han servido para eso, ¿no? Para, como dicen, crecer juntas
regionalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Diana, por esta entrevista. Igualmente a ustedes.